Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a intentar aclarar un segundito más. A ver, con la luz, ahí está. Iba a hacer el video con la computadora, pero bueno, algo pasa que me dice tu navegador no permite que puedas ver que se anuncie la cámara. Así que bueno, lo voy a hacer por el celular. Ya voy viendo gente que se conecta. Espero que se encuentren todos bien. El tema de hoy me parece un tema que en realidad nos involucra a todos de alguna manera. El tema del manejo del dinero o el vínculo que podemos tener con el dinero. Bueno, hay muchas personas que se están conectando. Recuerden que sigo sin lentes para poder tener un contacto más directo con ustedes, pero de alguna forma no logro ver la letra chica, y menos si no tengo la computadora. Bueno, un poco la idea del tema surge teniendo en cuenta todo lo que estamos escuchando de las situaciones económicas y de lo difícil que se puede poner cada día que pasa. Todo el tema de la economía, de la recesión, todas estas palabras que uno, en realidad, cuando pertenecemos a países como que venimos en un proceso de desarrollo, siempre estamos escuchando que la economía o es inestable o de alguna manera hay recesión, que se vende más, que se vende menos, que hay más trabajo, menos trabajo. Y un tema que ha atravesado de alguna manera a la sociedad civilizada, o mejor dicho, más que civilizada, le diría moderna, es el tema del manejo que tenemos las personas con el dinero. Hay dos conceptos que generalmente las personas no hablamos mucho o no hablamos mucho en público, y es el manejo del dinero o el concepto de dinero en sí y la sexualidad. Estos suelen ser temas que por lo general permanecen, digamos, no les vamos a decir ocultos, pero que son tratados con cierta discreción y cierta delicadeza. El dinero en sí tiene muchos significados para las personas. No se trata netamente de un papel o de monedas con lo que nosotros podemos adquirir cosas, podemos viajar, podemos tener mayor confort, alimentarnos, etcétera, ¿no? El dinero a lo largo de los años y yo les diría, del proceso del ser humano y de su desarrollo, fue adquiriendo diferentes significados. Y podemos pensar que está relacionado en sí con estatus, poder y afecto. Esto a lo largo de la experiencia, yo les diría, en el contacto con las personas, con pacientes, con el mundo en sí, porque pensé el mundo porque ahora uno está tan conectado con toda la tecnología que es como que las fronteras se amplían. Siempre he escuchado diferentes conceptos, diferentes maneras de manejarse con el dinero, diferentes significados que se le ha dado al dinero, ¿no? Y yo les decía recién, tiene que ver con el sentido de poder, estatus, afecto, y tiene que ver también con valores que traemos, con idiosincrasias que tenemos, con lo que heredamos, el significado que el dinero ha tenido en nuestra familia, es decir, cómo nuestros antepasados a su vez se han manejado con el dinero, y tiene además que ver el dinero con nuestra propia autoestima, es decir, con cómo nos vemos y nos sentimos cada uno de nosotros con nosotros mismos. Ustedes pueden pensar, ¿qué tiene que ver el dinero con la imagen que tengo yo de mí misma o con la estima o el afecto que puedo sentir por mí misma? Bueno, va a estar bien relacionado y ustedes van a ver cómo. De alguna manera, cuando las personas se sienten o en situación de inferioridad frente a otras, esto tiene que ver con baja autoestima, que no me voy a detener porque es uno de los vivos que vamos a hacer más adelante. Vamos a hablar puntualmente de la autoestima.
Si yo me siento con baja autoestima o siento que soy inferior a otras personas, recuerden que mucho de las ideas que cada uno de nosotros tiene acerca de sí mismo pueden estar relacionadas con la realidad o nada que ver. Es decir, yo puedo ser una persona productiva, asertiva, que me va bien, que voy logrando las metas, que tengo una linda familia, que puedo viajar, etcétera, etcétera. Internamente e independientemente de todo esto, yo puedo sentirme una persona fracasada o una persona que no pudo cumplir las expectativas de los padres, de esto, de lo otro. Entonces, ¿cómo entra ahí el dinero? El dinero se transforma entonces en un elemento de seguridad y para elevar mi autoestima. Si yo tengo dinero, significa que estoy haciendo las cosas bien. Si puedo cambiar de auto, si puedo viajar, si me puedo comprar algo, significa entonces que no soy perdedora, que no soy mala persona, que no soy inservible. Busquen los términos que ustedes quieran, todos asociados o que tocan el concepto de autoestima, y que casi puedo pensar que engaño a todos los demás y a mí misma, porque entonces como puedo comprar, como puedo cambiar de auto, como puedo viajar, como me puedo comprar cosas, aparentemente soy exitosa. Esto es lo que se llama un falso self, una falsa autoimagen, que ya, como les digo, lo veremos más adelante, pero que se apoya o se construye en relación a si yo tengo dinero o si yo aparento tener dinero o no aparento. Esta es una manera. También a nivel de las relaciones, de pareja, muchas veces, y si nos ponemos a ver un poco la historia de los vínculos en el Uruguay, sobre todo, que es un país conservador, ha predominado durante mucho tiempo y aún ahora un patriarcado. ¿Qué significa eso? Yo no voy a hacer análisis, digamos, culturales, partidarios, sino una lectura de cómo ha funcionado la sociedad desde un punto de vista de patriarcado, y el sistema se le denominaba desde el punto de vista cultural y sociológico el sistema del gana-pan. Y esto significaba que el estatus de la esposa y el estatus de la familia estaba asignado por los recursos económicos y por el ingreso de uno de los integrantes, que era el hombre. Entonces, desde esa época, estamos hablando desde hace 60 y 70 años atrás, que viene instalado este sistema del gana-pan, hasta ahora. Lo que podemos analizar es que dentro de una relación o de pareja o familiares, porque esto también lo hemos visto entre padres e hijos, y ahora les voy a decir cómo, el dinero puede darnos poder, puede darnos estatus. Como yo soy el que aporta, como yo soy el que tengo el dinero y la familia depende de mí, desde una mirada, entonces tiene que hacer lo que yo digo. Desde otra mirada, desde el propio gana-pan, también puede ser: bueno, yo tengo la responsabilidad, porque soy el hombre, de sostener y de mantener a mi familia y no le puede faltar nada. Estos son como distintos enfoques de todo el sentido y el significado que le vamos dando a lo largo de la vida al dinero. Yo les decía recién de los padres, por ejemplo, con los hijos, sobre todo cuando llegan a la adolescencia y no se sabe mucho cómo marcar los límites. Una de las maneras de marcar los límites ha sido a través del poder que otorga, entre comillas, de vuelta el dinero. Entonces, como te digo que no, pero por ejemplo, no me haces caso, no respondes a mis límites, lo que hago, lo he escuchado muchas veces, es recortar víveres. Esto significa, bueno, si vos no haces tal cosa, entonces el dinero que tenías para salir o para el viaje o para lo que sea, no te lo voy a dar. Por lo tanto, y volvemos a ver cómo el dinero pasa a ser efectivamente un elemento de poder, un elemento de control sobre otras personas. Por ende, el dinero no es netamente o exclusivamente lo que nosotros gastamos o no gastamos, que ahora vamos a ir también a eso, sino que pasa a tener una cantidad de significados como hacerme sentir más seguro, cómo hacerme sentir importante,
dentro de las relaciones marca quién es que tiene poder y quién se encuentra en situación de diferencia, marca estatus, depende. Les diría que hasta existe también un significado que tiene que ver con momentos en que la persona pueda sentirse, y esto se da más en las mujeres que en los varones, en que las mujeres podemos sentirnos o con cierta tristeza o con cierta sensación de vacío interior, entonces solemos gastar más. En esa situación puntual, el dinero pasa a tener un efecto placebo, es decir, en el momento en el que me siento mal, vacía, como triste, esa es la palabra, la adrenalina que puede generar comprar algo, de alguna forma y digamos momentáneamente, por una fracción de tiempo, el salir a gastar o el gastar a través de las redes, no importa porque ahora se puede gastar de muchas maneras y las mujeres encontramos todas, me genera cierto bienestar y cierta adrenalina. Y esto nos lleva a conectarnos con que el manejo adecuado del dinero está también vinculado a un equilibrio casi les diría precario, porque es como un equilibrio que está en permanente movimiento entre el dar, entre el soltar y el retener. El soltar y el retener está muy asociado, aunque no vamos a entrar profundamente en eso, a los primeros estadios de nuestro desarrollo psicológico. Está asociado al control de esfínteres, decimos los psicólogos. Se plantea que las primeras veces que un niño o una niña va al baño, controla sus esfínteres, le está haciendo la entrega de un regalo a sus padres, mostrándole lo que ha salido de sí mismo y cómo ha logrado controlarlo. Pero como no voy a entrar en psicología profunda, como les decía, esas primeras experiencias de control que experimentamos siendo más pequeños, esas experiencias de soltar y retener, es lo que de alguna manera se va instalando en nuestra personalidad, se va como fortaleciendo o debilitando nuestra autoestima y va a relacionarse directamente con la forma como manejemos el dinero. Y acá volvemos a los ejemplos que yo les daba recién, en donde planteaba que si yo, por ejemplo, cuando yo suelto el dinero, significa cuando estoy sintiéndome de alguna manera que estoy en cierta medida bien, plena, entonces abro mis compuertas, suelto el dinero y hago regalos, puede ser para otros, puede ser para mí, son entre paréntesis estas experiencias de gratificación. La retribución de ese movimiento de soltar suele ser positivo, porque o me regalo a mí mismo o regalo a otros, y esto suele ser una experiencia de gratificación. Pero el dinero también puede servir para tener experiencias que pueden ser más conscientes o menos, experiencias de sufrimiento, como por ejemplo el no saber manejar cuánto suelto y cuánto retengo, y entonces genero deudas. Y el dinero en esa situación se transforma en un vehículo, estaba buscando desde hoy la palabra, en un vehículo de sufrimiento y no de gratificación. Si yo parto de una imagen de mí misma de que no soy una muy buena persona, en el fondo no me siento una muy buena persona, puede suceder que en estas experiencias que yo les estoy diciendo, en este equilibrio que estamos tratando de plantear entre soltar y retener, puede ser que yo sistemáticamente, sin darme cuenta, genere deudas, no solo con la intención de buscar experiencias de sufrimiento, sino porque además no he logrado generar este equilibrio entre soltar y retener. Un equilibrio que tiene que tener mucha base de realidad, de decir, bueno, me ingresa tanto y cómo administro yo esto que me ingresa y cuánto puedo soltar.
Por supuesto, en esto que estamos hablando del manejo del dinero, estamos hablando a partir, en psicología se trabaja mucho con una escala, que es la escala de de Maslow, que plantea las distintas necesidades que tienen los seres humanos, y estamos hablando en este caso, en esta charla con ustedes, puntual, cuando hablo del manejo del dinero y del significado del dinero, estamos hablando de necesidades básicas satisfechas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo tengo comida en mi panza, tengo un techo, estoy abrigado. Yo estoy hablando ya cuando estamos en otra etapa en donde yo puedo evaluar qué cosas cubro, qué cosas no cubro, de qué manera administro yo el dinero que me ingresa. ¿Bien? Porque si no quedaría un poco incoherente. Las distintas, y acá viene como una parte más puntual de esta charla que estamos teniendo, a lo largo también de la modernidad, les diría, distintos gurúes financieros y destinados al asesoramiento económico plantean que de alguna manera la personalidad de cada individuo está directamente relacionada con la forma como se maneja el dinero. Y ellos hablan de 4 personalidades financistas o financieras, sería la palabra correcta, que tiene mucho que ver con esto que yo les decía de cómo nosotros manejamos el dinero, a su vez lo que nos enseñaron nuestros padres, a su vez lo que el mercado de consumo nos propone. Y ellos hablan de que hay 4 tipos de personalidades que tienen que ver, que se caracterizan, que tienen distintos puntos cada una en la forma como manejan el dinero. Entonces ahí hablan de una personalidad analítica. Dicen, la personalidad analítica es aquella persona que estudia minuciosamente las posibilidades que hay en el mercado, las oportunidades que se le presentan, evalúa mucho porque se siente insegura si va a hacer una inversión o no, o si mejor se queda como está y no hace la inversión. Predomina más un sentimiento de temor que de ambición y avaricia. Entonces, por lo general son personas que suelen plantearse, me perdí una oportunidad más, pero ¿por qué no hice tal cosa? Esto tiene que ver con una personalidad más bien insegura, temerosa, que no se anima a tomar decisiones y que en cierta medida trata de ser como muy responsable con sus cuentas, con sus actividades y con todas las responsabilidades que debe cubrir. A estas personas se les recomienda que puedan ser un poco menos controladoras, que traten de relajarse y que puedan buscar de repente asesoramientos, orientaciones y tener un manejo más libre de su dinero. Después ellos plantean que están los impulsivos, que suelen ser no pensar 2 veces las situaciones, cuando las oportunidades se presentan las toman, arriesgan bastante, experimentan esa adrenalina de un desafío nuevo, de una situación nueva, pero que si las cosas no salen como ellos les hubiera gustado que salieran, se frustran. Y al frustrarse, en vez de hacer un análisis como el analista, como el anterior, lo que suelen hacer frente a la frustración es gastar más dinero. Entonces suelen generar las situaciones que planteábamos hoy de deudas, donde dicen, por ejemplo, tienen frases como, bueno, yo me lo merezco, trabajo tanto, bueno, si no lo saco de este lado, lo sacaré de este otro, ya voy a ver cómo lo resuelvo. No proyectan, no analizan tanto como en el caso 1 y, como quien dice, se tiran al agua sin evaluar bien las consecuencias, con el agravamen de que cuando ellos no les salen bien las cosas y se frustran, gastan todavía más. Entonces esto genera como una especie de bola de nieve, que la situación se vuelve cada vez más problemática y más angustiante. En estas situaciones lo que suele recomendarse es que estas personas, les digo por si hay personas así, suelen cumplir sus metas, suelen ser ambiciosos y cumplir con sus metas, pero no tienen los logros que proyectaron porque no se detienen a analizar, ¿no?
En estas situaciones lo que se recomienda puntualmente es que estas personas puedan manejarse, por ejemplo, con débitos automáticos, con que sus cuentas estén al día, es decir, separar el dinero para poder pagar las responsabilidades que tienen. Entonces, separando sus responsabilidades, teniendo como los descuentos para vivir, digamos, al día, tener otro fondo que es con el que ellos pueden manejarse y arriesgarse. Ese es el caso del impulsivo. Después tenemos los propiamente temerosos, son personas muy apegadas al dinero. El dinero es quien les da seguridad. Vieron hoy cuando hablábamos un poco de que el dinero tiene diferentes significados, de que puede ser un elemento tranquilizador por una fracción de segundos o puede ser un elemento gratificante por otra fracción de segundos. En estas personas temerosas, el dinero pasa a ser un elemento de seguridad, de tranquilidad. Entonces, en realidad, su objetivo o su manera de relacionarse es reteniendo. ¿Se acuerda que hoy hablábamos de retener y de soltar? Bueno, el temeroso retiene el dinero, ni siquiera en algunos casos lo deposita en un banco, por ejemplo, porque tiene miedo que algo suceda y su dinero desaparezca, y con esa desaparición se va su propia integridad, o sea, no confía en sí mismo de que pueda volver a salir adelante. Tiene mucho temor a la escasez, a quedarse sin nada, a de alguna manera sentirse despojado y traicionado. Entonces, estas personalidades temerosas, que también por supuesto temen mucho perder el control de la situación, suelen tener un vínculo muy apegado con el dinero y vivir de alguna manera en situación de tensión. El dinero no pasa a ser un vehículo, sino que se transforma en el objetivo central, en el eje, y está depositado en el dinero todo el significado, digamos, de que mi tranquilidad depende si yo tengo ese dinero cerca de mí. Recuerden que muchas veces ni siquiera lo depositan en el banco, ¿no? Tiene que estar bajo control. Estas personalidades es bastante difícil de poder como flexibilizar su relación con el dinero, y por lo tanto se imaginan que si este es el vínculo con el dinero, también es con sus afectos y también es frente al mundo, ¿no? Entonces, una forma de poder como trabajar esta situación es estableciendo metas pequeñas, alcanzables, y donde la persona logre, por ejemplo, bueno, si tenés tanto, de repente guardá tanto, poco, quédate con lo otro, hasta que vayas viendo que no sucede nada, que tu dinero está ahí, o que tu dinero se reproduce, o lo que fuere, y de a poco se van como estableciendo algunas metas que ayuden a flexibilizar ese manejo tan estricto y tan rígido y apegado de la persona con el dinero. Y por último, la última personalidad que tenemos, así a súper grandes rasgos, son los derrochadores, que son las personas que suelen tener bastante... bueno, saludos, perdón. Los derrochadores son las personas que suelen tener mucho éxito social, muchos grupos, muchas vinculaciones, son bastante inquietos o inquietas, y suelen ser esas personas que plantean: yo pago todo, vamos a reunirnos, yo me encargo de todo, yo cubro todos los gastos, nos vamos de paseo y les regalo el paseo a todos, yo puedo. Hay como un sentimiento de base, a diferencia del anterior, del temeroso, que se siente pequeño, que se siente vulnerable frente a un mundo gigante, y entonces el dinero es quien lo va a proteger. El derrochador tiene una experiencia también falsa, como de alguna manera, yo les diría, sobredimensionada. Veo que hay gente... Jacqueline, pude ver tu nombre. Saludos, Jacqueline. El derrochador, les decía, hay como un sentimiento interno de grandeza, pero que está como sobrevalorado. Entonces, así como el temeroso experimenta el pánico de quedarse sin nada y de que si gasta un poquito, si invierte, o si todo se le puede ir de control, el derrochador tiene la sensación
de que de alguna manera nunca se le va a terminar el dinero. Gisela, te vi, nunca se le va a terminar el dinero. Entonces no hay problema, es un pensamiento mágico, decimos los psicólogos, y lo que hace es gastar sin tener en cuenta, porque recuerden de vuelta que el mensaje un poco de hoy es el equilibrio que podemos tener entre el soltar y el retener. Esto es lo que nos permite mantenernos en un estado de salud mental, ¿no? Si yo gasto sin cubrir, sin ser responsable, ahí está la palabra, sin cubrir los gastos que tengo que cubrir, que me competen, a los que me comprometí y de los que de vuelta, vuelvo a decir, soy responsable, entonces de alguna manera yo estoy haciendo un mal manejo de mi dinero. Estoy de alguna manera excediendo mis límites. De vuelta, basándome en la fantasía de que yo voy a tener siempre una fantasía de grandeza, se dice, que puede ser poco real desde el momento en que yo no cumplo con mis compromisos. Entonces un poco la idea de pensarnos en el manejo del dinero está bastante orientada hoy, esta conversación con ustedes, a poder rever de alguna forma este equilibrio que yo les decía hoy, precario, entre el soltar y el retener, a poder rever, a ver si les aporta en cuáles de los perfiles ustedes se pueden identificar. Recuerden que estamos hablando del manejo que tenemos del dinero y cómo nos relacionamos con el dinero, que los gurúes financieros presumen y dicen, entre otras cosas, que hay 4 personalidades asociadas al manejo del dinero, y ahí tenemos los que hablábamos de los analíticos, de los temerosos, de los impulsivos, de los derrochadores, y que esto tiene mucho que ver en la forma como nos posicionamos y administramos nuestro dinero. Hola Piero, ahí te vi también, bien, Córdoba. Bueno, entonces, es mi primo. Entonces, la idea un poco es poder plantearnos, bueno, ¿cómo yo puedo saber si estoy teniendo un manejo adecuado del dinero o no? Adecuado en términos de una situación de salud, ¿no? En ese concepto, no en un enfoque moral. Lo que nos va a permitir saber si estamos teniendo un manejo adecuado o no del dinero, de alguna manera tiene que ver, en principio, si lo que a mí me ingresa me permite cubrir las cuentas que yo tengo. Si de alguna manera, o a la inversa, lo que yo gasto está acorde a lo que a mí me ingresa. Esa es la primera mirada. Si yo estoy gastando más de lo que me ingresa de dinero, recuerden de vuelta que estamos posicionados en que ya no estamos en situación de necesidad básica. Esa es otra situación. Si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, entonces estamos en un problema. Ahí tengo que plantearme qué es lo que está pasando. Puede suceder, además de que estoy teniendo una mala administración, puede suceder, el dinero está cubriendo un vacío que siento, el dinero me cubre una situación de frustración, el dinero de alguna manera estoy tratando de aparentar algo que no soy, que no tengo, para tener aceptación. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos del dinero vinculado al afecto? De alguna forma estoy tratando de complacer a alguien para retener a esa persona y entonces trato de generar, de gastar más de lo que en realidad puedo. De vuelta, estoy buscando afecto, aceptación. La propuesta entonces es poder plantearnos un poco todo esto, es poder plantearnos cómo manejar el dinero que tenemos, entendiendo que cumple o que tiene distintos significados en la vida de las personas, tratar de identificar qué lugar le estoy dando yo al dinero y cómo lo estoy manejando, si forma parte de un plan, si lo estoy considerando un vehículo, si se transformó en un objetivo en mi vida. ¿Un objetivo para qué? Si tiene que ver con un sentido de seguridad que quiero obtener a través del dinero. Bueno, espero que el tema de hoy y un poco estos conceptos que estuvimos conversando les sean de utilidad.
ya estamos llegando al final del vivo. Les agradezco a todos los que se conectaron por estar allí, por mandarme sus saludos, y tenemos una serie, un grupo, les diría, de temas que los estamos ahora reordenando entre temas relacionados a personas, temas relacionados a negocios. Es como una batería que estoy armando con personas que me están ayudando para poder darle una línea, una línea de conducción a los distintos temas, y ya se los voy a compartir en breve por Facebook. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.